Bienvenidos todos a la Escuela de Formación Política Recrear. Ya estamos finalizando el ciclo 1. Esta es la clase número 12 del primer ciclo 2020. Recuerden que la Escuela de Formación Política se inició en el 2003 y en un ciclo que era presencial. Dura 3 meses este primer ciclo, arrancó en junio, termina el 26 de agosto. Eh, Entre los disertantes anteriores, repaso y contamos con la presencia de Rosendo Fraga, Diego Giacomini, Horacio Liendo, Mariano Causino, Andrés Cisneros, Agustín Laje, Ricardo Rojas, Alejandro Gómez, Gastón Vigo Gasparotti, Darío Lopérfido, Liana Sabatella y el último fue el doctor Marcelo Elizondo. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Ricardo Arriazu. Ricardo es asesor económico financiero, profesor titular de grado y posgrado de la Universidad Católica Argentina, fue asesor de la presidencia del Banco Central y del Ministerio de Economía de Argentina en la Escuela de Posgrado del ITBA. Gracias nuevamente a todos por su presencia virtual. Les presento también a Guillermo Mozo, que es un dirigente de Mendoza, a quien le vamos a pedir que por favor modere el ciclo de charlas. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias a la Escuela de Formación Política de Recrear por haberme invitado. Es un honor participar de esta charla que tiene un carácter netamente federal, porque veo que es un tucumano de ley quien va a dictar esta clase magistral. Y así como yo soy mendocino, hay otros mendocinos en la sala, pero también veo amigos de otros lugares del interior del país, como Castor López de Santiago del Estero. Hay gente de Calamuchita, de Córdoba, de Mar del Plata. La verdad que es muy lindo que Recrear genere este espacio federal de formación política, así que, bueno, sin mal, los dejo con el doctor Arriazu, y de vuelta es un honor, doctor, poder moderar esta charla con usted. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, soy tucumano, criado en Salta y con mi primer posgrado en Mendoza y un hijo mendocino. A mí me toca hablar de historia económica argentina, pero no soy un historiador económico. Tengo suficiente edad como para haber vivido muchas de las crisis argentinas, pero lo que voy a hacer en realidad es ir mostrando las cifras, la historia argentina en cifras, y explicando qué fue lo que estuvo pasando. Primero, un gran resumen. El potencial económico argentino, todos los conocen, sin embargo, rara vez lo hemos materializado. Llevamos un siglo de decadencia relativa, ya voy a explicar qué significa eso, y nuestra tasa de crecimiento del PBI es una de las mayores tasas de volatilidad del mundo. Los ciclos están asociados a factores externos e internos y dejan profundas huellas económicas y políticas. Y en adición a lo típico que habla el economista, que son las distorsiones, la baja tasa de inversión, la persistencia de la inflación, la de las crisis, en realidad hay factores estructurales que explican la crisis. Primero, el carácter rentístico de la sociedad argentina. No es qué me das, qué te doy, siempre de la época de la colonia es qué me das. Segundo es el considerar al Estado como un botín de guerra. Y tercero, hay una permanente lucha por la distribución del ingreso, que normalmente lo ponemos entre campo versus industria y salarios versus ganancias. Este es el PBI argentino en dólares del 2011, corregido por cambios en la canasta de consumo. Uno diría, bueno, creció. Ahora, esto es cómo se compara con respecto al PBI promedio mundial. En 2013, nosotros teníamos un ingreso per cápita 2,5 veces el PBI mundial, el promedio mundial.
Aclaro, en 1870 era 50% más grande que el promedio mundial. Hoy en día es apenas el 17%. El mundo aprendió a crecer y nosotros aprendimos a decrecer. Y esto es un gigantesco fracaso de la dirigencia. La dirigencia en todos sus aspectos: político, empresarial, sindicales, en todos los aspectos. Entonces vamos a tratar de explicar algunas de estas cosas. Esta es la evolución de la pobreza de acuerdo al índice de Orlando Ferreres. Esto es de la encuesta permanente de hogares del Gran Buenos Aires, en la cual se basó Ferreres. Esta es lo que se decía que era, sobre todo con una época de mentira, y estos son los datos nuevos. Está claro que en el medio ya había el mismo tipo de nivel, que es una pobreza del 30%. Lo peor fue el 2002 y lo peor es ahora en este momento. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Esto es lo que se llama la contabilidad del crecimiento. Voy a mostrar dos fuentes de contabilidad del crecimiento. Una del Conference Board de Estados Unidos y otra del Ministerio de Economía de Argentina. Ustedes van a ver que los economistas ponen 3 factores que explican el crecimiento. Por supuesto, después hay que explicar qué es lo que explica esos factores. El primero es la cantidad y calidad de mano de obra. Es decir, qué le pasa al empleo y qué le pasa a la productividad del empleo, que involucra educación, técnica general y compañía. La segunda es la evolución del capital físico y la tecnología. Cuánto invertí, cuánto deprecié, cuánta tecnología incorporé en el proceso de invertir. Y la tercera es un residual que se llama productividad total de factores, pero que básicamente implica todo lo que significa la organización del sistema económico, los stops and goes y cosas por el estilo. Bueno, si ustedes miran, en el total del 97 para acá, Argentina creció al 2,2% por año. La cantidad y calidad de mano de obra explica 0,7, la inversión y la tecnología 1,5 y la productividad total de los factores 0. Si miran por épocas, van a ver que desde el 2007 para acá, la productividad total de los factores tiene contribución negativa. Hay momentos donde invertimos más, pero la verdad es que invertimos mal. Y acá tienen ustedes el crecimiento del PBI ahora del Ministerio de Hacienda. Toma un poco más largo de tiempo, desde el 93. Ustedes van a ver que en la época que Argentina hizo las reformas estructurales, la economía creció en promedio 4,3%, la mano de obra 0,6%, el capital físico 1,9%, pero con la reforma la productividad total de los factores creció 1,8%. Cuando miran el total, 2,6% y estamos en el mismo tipo de situación. Esto implica básicamente que Argentina no crea empleo porque es un mal negocio crear empleo. En el mundo, un país desarrollado, por cada punto del producto, hace crecer 0,2% el empleo. En un país emergente, como la mano de obra es más barata y el capital es más caro, 0,4. En Argentina está entre 0 y 0,1. Lo cual implica que en Argentina, por todas sus regulaciones, distorsiones, no es negocio emplear gente. Y entonces terminamos con una situación como la actual, que hay apenas 6 millones de personas que están trabajando en relación de dependencia, más los independientes, que tratan de evitar algunas de las regulaciones, contra 21 millones, digamos, de cheques que paga el gobierno todos los meses. Entonces, en ese contexto, está claro que no estamos generando empleo ni ilusiones. En inversión, invertimos poco,
pero además invertimos mal. Yo siempre pregunto, ¿ustedes invertirían para producir café en la Antártida? La respuesta de todo el mundo es no. Mi respuesta es, eso es errónea. Digamos, yo voy a, digamos, responder a los incentivos. Y si a mí me dicen que voy a, digamos, me van a dar transporte gratis de tierra y humus, que me van a dar un crédito gratis para construir un invernadero, que me van a dar gas gratis para tener el invernadero y que luego me van a dar un subsidio del 50% como supuesto reintegro a las exportaciones. Cuando yo, digamos, exporto café de la Antártida, por supuesto yo voy a ir a producir café en la Antártida. Para el país es una porquería, digamos, pero de todas maneras, desde el punto de vista económico, la gente responde a los incentivos. Y lo que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo es dar tal tipo de malos incentivos que realmente estamos produciendo lo que no tenemos ventajas comparativas. Y si a ustedes les parece una exageración, con perdón, digamos, de alguna gente del interior, piensen que es Ushuaia, todo el régimen, piensen que es Río Turbio, piensen que era, digamos, la vieja mina de hierro de Ipazán, digamos, son todas cosas que a alguien se le ocurrió que generó los incentivos, pero para el país no sirven para nada. Para hacer comparación, comparen acá lo mismo para Estados Unidos y para China. Van a ver que Estados Unidos crece al 2%. Digamos, en realidad el último periodo creció al 1,2%. Mi proyección es que va a crecer al 2% y que no puede crecer al más del 2%, porque no tiene crecimiento de la mano de obra, porque ahorra e invierte poco y porque la contribución de la productividad es muy baja. Ahora, si miran China, van a ver 97-2006 creció al 10,4%. Miren el crecimiento del empleo, eso que China, digamos, con la política de un solo hijo es muy poco, pero miren la inversión y miren la productividad. Está claro, digamos, de que China lo va a pasar en el PBI total de Estados Unidos, hoy ya lo pasó en paridad de poder de compra y lo va a pasar, digamos, en PBI absoluto. Y eso genera un problema que es, digamos, la famosa confrontación cuando hay un cambio de potencia dominante, que de las últimas 16, 12 fueron con guerra. Por lo tanto, eso es un tema que tenemos que ver. Esta es la tasa de crecimiento anual del PBI en la Argentina. Yo le llamo el electrocardiograma de los argentinos. No hay absolutamente ningún país en el mundo que tenga esta volatilidad. Miren, por favor, la cantidad de años de recesión. Por supuesto, el peor fue 2001, pero hubo uno en el 2015 que fue parecido. Pero miren la cantidad de años de crecimiento de más del 10%. Esto es una típica política de stop and go, que es parte que explica por qué la contribución, digamos, de la productividad es tan baja en la Argentina. Porque yo invierto, después viene la recesión, después que vuelve a crecer, después vuelve la recesión. Ahora, más interesante lo que dice la línea azul. Este es el promedio por décadas. Entonces miren, digamos, la volatilidad de las políticas en Argentina. Y miren la tendencia. Hay un viejo dicho que dice de que Borges dijo que Argentina era un plano inclinado hacia Paraguay. Nunca lo pude encontrar y además Paraguay está creciendo más que nosotros, así que digamos no nos hagamos tan los superiores. Pero con este tipo, digamos, de volatilidad, no puede haber baja de la pobreza y no puede haber crecimiento sustentable. Esta es la evolución de la tasa de ahorro en la Argentina por décadas, como porcentaje del PBI. Invertíamos 47%, fuimos cayendo para niveles altos. Luego tuvimos años de mayor crecimiento. Ahora miren la tasa de inversión. Con esta tasa de inversión apenas cubrimos la depreciación del stock de capital. Pero además, si invertimos mal, ni siquiera eso lo hacemos, porque la productividad no está creciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó que la gente dejó de ahorrar y dejó de invertir?
Esta es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Yo no sé cuántos de ustedes son economistas. La cuenta corriente de la balanza de pago mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Tiene muy poco que ver con la competitividad. Yo puedo ser absolutamente competitivo, pero ser un gran gastador y voy a tener déficit en cuenta corriente como es Estados Unidos. Y yo puedo ser absolutamente no competitivo, pero soy un mísero que ahorro todo y no gasto, y yo tengo superávit en cuenta corriente. Hay que distinguir si esta diferencia entre el ingreso y el gasto lo hace el sector público o el sector privado. Ahora, ustedes se dan cuenta que tenemos grandes fluctuaciones en la cuenta corriente, que es lo que nos causan los típicos ciclos de problemas de balanza de pago y problemas de divisa. Esta es la situación fiscal. Está puesta como sector público consolidado, nación, provincia y municipios. No es solamente la nación. Ustedes van a notar que hubo en la crisis de fines del siglo XIX una situación de un gran déficit fiscal. Ahí fue el primer problema de la deuda que tuvo fuerte la Argentina, pero en general tenía un pequeño déficit, que es lo que es de esperar de un país en desarrollo. Porque el país en desarrollo, ¿qué hace? Consigue capitales para poder invertir y por lo tanto, digamos, gasta de más que su ingreso, con la esperanza de que esa inversión luego le va a generar ingreso para poder pagar ese endeudamiento. Pero esa inversión, digamos, ese mayor gasto debería ir a la inversión, no al consumo. Si va al consumo, yo tengo la total seguridad de que no voy a poder pagarlo. Y lamentablemente Argentina pasó de financiar inversión a financiar consumo. Este sector privado, cuando está arriba de cero, eso implica que el sector privado tiene un problema de crisis y deja de gastar. Cuando está abajo, está gastando de más. Si ustedes miran hacia 1888-89, hubo un gran déficit en cuenta corriente, pero no por el sector público, por el sector privado que estaba invirtiendo a lo loco. Y lo mismo pasó entre 1898, digamos, y 1909, que fueron los años de gran crecimiento de Argentina. Entonces, un déficit en cuenta corriente no es ni bueno ni malo. Nada más implica que estoy gastando de más. Entonces, lo que tengo que saber es en qué estoy gastando. Si gasto en inversión, me quedo más tranquilo. Si gasto en consumo, sé que voy a tener un problema. Y al mismo tiempo, aun cuando gaste en inversión, tengo que saber cómo es la forma de financiamiento. Porque si yo estoy, digamos, financiando un dique hidroeléctrico con dinero overnight, voy a tener un problema de liquidez. Entonces, claramente, yo todos mis análisis de todos los países del mundo que hago, comienzo con este cuadro. Ahora, ustedes van a ver la última parte, digamos que Argentina tuvo superávit cuando subieron los precios internacionales y luego del ajuste del 2002, y luego comenzó a gastar. Y comenzó a gastar básicamente en consumo, pero siguió gastando, digamos, cuando cambió el gobierno en el 2016. Digamos, siguió gastando en gasto de consumo. Recién hacia el final comenzó Argentina a hacer el ajuste. Obviamente, cada vez que hay miedo que va a haber una crisis, la gente saca los capitales. Si ustedes miran lo que pasó entre el 98 y 2001, Argentina pasó de un déficit en cuenta corriente a superávit en cuenta corriente antes que se mueva el tipo de cambio. Y eso es porque la gente por miedo dejó de gastar y comenzó a tratar de sacar la plata de Argentina diciendo, me van a estafar. Después vino la estafa, pero digamos, ya la cuenta corriente ya estaba en superávit. Entonces, la gran mejora no fue consecuencia de la devaluación, sino fue consecuencia de lo que se llama el enfoque absorción. El enfoque que mira tipo de cambio real es un enfoque elasticidad que es de principio del siglo XIX, que mucha gente lo sigue usando. El enfoque que dice la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos,
que eso se llama enfoque absorción, y es de 1953. Ahora, es notable cómo la gente sigue utilizando mecanismos viejos de análisis. Ahí tienen la tasa de inflación de Argentina. Argentina prácticamente no tenía inflación. Ya van a ver cuándo comenzó a tener inflación. Y luego ahí tienen las tres hiperinflaciones. Rodigazo, 89 y 90, 91, 92. Quiero aclarar que en todos los casos la hiperinflación se produce porque el tipo de cambio oficial se escapa porque el gobierno se quedó sin reserva. Argentina es una economía bimonetaria, donde el principal factor de aumento de precio en el corto plazo es el tipo de cambio. Todos sabemos que en el mediano plazo y largo plazo todo es monetario, pero en el corto plazo es un fenómeno más complejo. Miren el periodo de convertibilidad, donde atacaron los tres factores, digamos, de inflación: la emisión, la evolución del tipo de cambio nominal y la indexación de la economía. Hasta que comenzaron de vuelta a gastar de más. Digamos, y ahí comenzó de vuelta a subir la inflación. Este es el déficit fiscal, incluyendo, este es sector público nacional, incluyendo intereses, desde 1914. Hasta la década del 40, yo diría casi hasta final de la década del 40, teníamos déficit muy chico, 2 puntos del producto. En una economía que crece más del 2% y además tiene inflación, aunque sea 2%, está claro que ese tipo de déficit no causa problemas. Ahora, cuando yo comienzo a tener déficit más grande, que digamos que al principio me lo financian y después no me lo quieren financiar, claramente comienza a aumentar el déficit fiscal y comienza a subir la inflación, que es lo que vimos en el cuadro anterior. Ustedes van a notar que el peor déficit fue en el año 75, que fue el Rodigazo. El Rodigazo fue un intento de corregir desequilibrios sin apoyo político. Un aumento de las tarifas de más del 100%, una devaluación de más del 100% y un aumento de salario del 20% sin apoyo político. Semana siguiente, paro general. Semana siguiente, aumento de salario de más del 100%. Y por lo tanto, todo se fue para arriba y causó la primera hiperinflación. Esto lo que nos está diciendo es una cosa muy importante, y es: a un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política de la sociología. Todos miraban la gran dinámica. Digamos, los casos extremos de Adam Smith y Marx eran, digamos, analistas sociales que miraban la gran dinámica y que tenían supuestos distintos de cómo era el comportamiento de la gente, pero miraban la gran dinámica. Lamentablemente, hemos separado las tres ramas como si fueran cosas independientes y hoy en día hacemos análisis como si estuviésemos en el vacío. Hubo alguien que ocupó recientemente un cargo importante, digamos, en el gobierno anterior, que me decía: la situación es mucho más difícil de lo que yo creía. Yo decía, obvio. Digamos, vos creías que era como manejar una empresa donde sos un dictador. Cuando estás en el gobierno, es el arte de consensuar y conseguir apoyo. Y por lo tanto, no se puede hacer un programa económico en el vacío. Si ustedes miran posteriormente, van a ver que la tendencia es a la mejora fiscal, pero con enormes ciclos. Bueno, estos son los ciclos argentinos. Nos quedamos sin financiamiento, tenemos que hacer ajustes. Gran caída del salario, gran caída del gasto, mejoran las cuentas fiscales, y en cuanto mejoran las cuentas fiscales, viene otro que se la gasta de vuelta. Hasta que viene la próxima crisis, donde viene otro que tiene que hacer el ajuste, y viene el otro y la vuelve a gastar. Entonces, está claro que somos gastadores alcohólicos. Y en el camino
hemos estado causando daños fenomenales a la estructura económica argentina. Esto es el nuevo invento, digamos, de el resultado primario, que supuestamente es un invento mío de hace un montón de tiempo, digamos, que la gente a veces se olvida que es un instrumento analítico, pero el verdadero déficit es con intereses, digamos, entonces hay que tomarlo a todo en cuenta. Este es el otro factor que explica ciclos argentinos. Esta es la evolución de los términos de intercambio de Argentina. Yo no sé cuán válidos son los términos, digamos, del siglo pasado, pero sí sé que, digamos, a partir del siglo XIX, a partir del siglo XX, son válidos. Yo quisiera que noten tres cosas. Los tres picos más altos de términos de intercambio favorable son 46, 48, 72, 74, 2004 o 2011. Está claro que Dios es peronista. Digamos, les tocaron siempre los mejores términos de intercambio y eso tiene un gran impacto en la política, porque la gente vota con el bolsillo y la gente se acuerda, digamos, de esas cosas. ¿Qué era Prebisch? Prebisch agarró esta baja de los términos de intercambio y la llamó deterioro secular de los términos de intercambio. Si hubiera visto una serie más larga, se habría dado cuenta que son ciclos. ¿Ok? Ciclos muy grandes. Digamos, en Argentina, los términos de intercambio es una cosa fundamental en la evolución económica. Y para eso, miren esto, esta es la tasa de crecimiento de Argentina desde el 2005 y esta es la tasa de variación del valor de la cosecha. O sea, la parte agropecuaria en el PBI es menos del 8% del PBI. Pero miren, digamos, la evolución del PBI en relación a esto. Argentina sigue siendo tremendamente dependiente de lo que pasa en el valor de la cosecha y no aprendió a armar fondos anticíclicos ni a cambiar su estructura, digamos, de exportaciones de tal manera de volverse menos vulnerable. Por definición, los precios, digamos, de las materias primas son volátiles y nosotros pagamos parte de esa volatilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para revertir esta situación? Acá van a ver dos tipos de variables. ¿Cuánto crece la población? ¿Y cuántos años quiero tener para reducir la pobreza al 10%? Si la población creciera 0, esto. Si la población crece 0,8, esto. Y si crece 2%, esto. Si queremos reducir la pobreza en 20 años al 10%, eso es lo que le tomó a Chile, tenemos que duplicar la tasa de crecimiento argentino de los últimos 40 años. Y para eso hay que hacer muchos cambios. Y si no hacemos eso, la pobreza va a seguir creciendo y Argentina va a ser un país invivible. Entonces, miremos qué fortalezas y debilidades tiene Argentina. Bueno, esto es lo que nos enseñan en todos los libros de historia: abundancia de recursos, clima favorable, poca exposición a los desastres naturales. Hay una población con un elevado nivel de formación, aunque está declinando. Cuando ustedes miran el stock de mano de obra y profesional, tiene gente que se formó hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. A pesar que Argentina va declinando permanentemente la calidad de la enseñanza, todavía el promedio da más alto que el promedio de América Latina. El campo ha tenido un enorme aumento de la productividad en forma permanente en los últimos 40 años. Es un ejemplo de lo que Argentina debería hacer. Incorporó tecnología, digamos, juntó la gente,
aplicó, hizo innovaciones. Realmente, a pesar de todo el tratamiento que tuvo, lo hizo. Y otra cosa interesante es que el sector industrial, cuando se enfrentó a la competencia, también aumentó la productividad. Claro, el que quedó aumentó la productividad enormemente. Entonces eso significa que Argentina responde a los incentivos. Ahora, por supuesto, es mucho más cómodo no tener que enfrentar la competencia. Entonces, generalmente lo que dicen es: cierren la economía, protéjame, no puedo. Pero la verdad es que hay gente que sí pudo hacerlo. La otra cosa interesante es que Argentina es un acreedor neto del mundo. Miren, ¿cómo? Si Argentina es un deudor. No, el sector público es un deudor. El sector privado, digamos, es un gran acreedor, que están mayoritariamente depositados en el exterior. Entonces la pregunta es, ¿por qué? La inflación es una estafa. La devaluación es una estafa. El congelamiento de depósitos es una estafa. La primera vez que me estafan, me sorprendo. La segunda vez que me estafan, me enojo. Y la tercera vez que me estafan, busco protegerme. ¿Y cómo busco protegerme? Dejando mis activos completamente fuera de la mano y al alcance del gobierno. Al gobierno no le gusta eso. Entonces generalmente dice: no, no, quédate piola para que te pueda estafar. Ese es el control de cambio. Es decir, básicamente quédate piola para que te pueda estafar. En lugar de decir: no te voy a estafar y hacer las medidas para no estafar, lo que dice: no, no, yo te voy a estafar, pero vos quédate piola. Hace 30 años, Mariano Grondona hizo una definición muy interesante sobre confianza y desconfianza. Dijo: la confianza y la desconfianza tienen 3 etapas: corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo muevo mis activos financieros. En el mediano plazo muevo mis activos reales. En el largo plazo muevo mi persona. Y la desconfianza es igual. Los argentinos tienen 80% de todos sus activos financieros en el exterior. Blanquearon, pero no lo trajeron. Eso implica que no hay confianza de corto plazo porque permanentemente somos estafados. Los argentinos invierten poco en Argentina, están invirtiendo cada vez más afuera. Eso implica que me llevo mis activos reales. Y los argentinos están comenzando a irse del país. Entonces, mientras no cambiemos eso y demos confianza, y para eso hay que dejar de estafar, claramente no vamos a poder resolver los problemas de pobreza y de decadencia que tenemos. Luego tenemos un sistema financiero insignificante, pero que es pequeño, sólido y líquido. La tasa de ahorro puede estar subestimada. ¿Por qué? Porque cuando hay control de cambio, la gente saca la plata mintiendo. Entonces, digamos, eso hace de que todas las estadísticas sean distorsionadas. Y existen grandes oportunidades de confianza si se restaura la confianza y se libera el espíritu creativo de los argentinos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Primero, la cultura rentística. Esto viene desde la colonia. El tema era cuánto impuesto ponerle al mineral que venía del Alto Perú para financiar a la burocracia. Desde la colonia viene. La tendencia a gastar siempre de más y casi siempre el consumo. A mí me desespera, digamos, cuando escucho permanentemente: lo que hay que hacer es subir el consumo, lo que hay que hacer es subir. Digamos, no, lo que necesitamos es subir la inversión, no subir el consumo. Y ya lo voy a mostrar por qué. Luego, cada vez que tuvimos la suerte de términos de intercambio bueno, lo que hicimos es destinamos a financiar el gasto corriente del gobierno y consumo. Nunca aprovechamos para hacer fondos anticíclicos o para financiar inversión. Bueno, la tasa de ahorro, digamos, en general es baja. No hemos invertido en infraestructura, lo cual tenemos un enorme problema. Hay una importante distorsión de precios relativos que reduce la productividad de la inversión. Y hay dificultades para competir por los elevados costos argentinos, que no es el tipo de cambio. Es la elevada carga impositiva destinada a financiar el gasto público, el elevado costo financiero, el elevado costo de las regulaciones. Todo eso lo voy a mostrar enseguida. ¿Existen soluciones mágicas? No, no existen soluciones mágicas. Eso hay que verlo en todos los países que progresaron.
Entonces, miren, por ejemplo, una de las grandes oportunidades que tuvimos. Vaca Muerta. La roca en Vaca Muerta es la mejor del mundo. El problema somos los que estamos arriba de la roca. Históricamente, la estimación de recursos, que dice que tenemos los segundos más altos del mundo no convencional de gas y cuarto en petróleo, se ha comprobado que tenemos más que eso. Entonces, si desarrolláramos eso, miren los impactos que hay. Hay un impacto directo de petróleo y gas, hay incremento de la generación de electricidad, posible incremento de la refinación, incremento de transporte, hay impactos indirectos que son los multiplicadores por la producción de insumos, arena, tubos, cemento, etcétera, etcétera. Eliminaría la restricción externa, subirían las exportaciones. Bueno, en lugar de eso, desde agosto del año pasado la producción está cayendo. Porque hemos congelado el precio en agosto del año pasado por razones políticas. Recién hoy hemos hecho un pequeño cambio. Para sacar lo convencional hay que hacer fracturas. Nosotros hacíamos 700, 800 fracturas por mes. En el mes de abril hicimos 0. Por lo tanto, digamos, una vez que comienza a declinar la producción de los pozos existentes, va a comenzar a caer y vamos a volver a importar. Pero ¿cuál es el principal problema argentino? Esto es la relación en petróleo y gas entre las zonas inviables y viables. Lo que tiene en el eje izquierdo, en el eje, digamos, vertical, es el precio del petróleo y del gas. Y lo que tiene abajo es la tasa de descuento. Uno de los problemas argentinos es que se usan tasas de descuento del 20%. Entonces, no hay manera que se vuelva viable. ¿Por qué se paró la producción? Porque bajé el precio del petróleo y porque subí el riesgo país. Automáticamente lo volví inviable de la noche a la mañana. Y lo mismo en gas. Hemos hecho enormes progresos tecnológicos. Ya se puede producir a menos de $40 el barril. Pero si a mí me hacen venderlo más barato y al mismo tiempo tengo que pagar por mi capital 20% por el riesgo país, digamos, automáticamente una gran oportunidad se pierde. Y lo mismo hicimos con la suba de los precios internacionales en el campo agrícola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, condición necesaria pero no suficiente es restaurar los equilibrios macroeconómicos. Es condición necesaria pero no suficiente. Hay que eliminar los déficits gemelos, hay que acostumbrarse que no hay que tener ni déficit fiscal ni déficit externo. Yo ya le dije, el déficit externo en cuenta corriente no es ni bueno ni malo, pero como los economistas hemos hecho creer que un déficit en cuenta corriente es malo, Argentina no se puede dar el lujo de tener un déficit en cuenta corriente. Para que ustedes tengan idea, Singapur llegó a tener 20 puntos del producto de déficit en cuenta corriente y 10 años después tenía 20 puntos del producto de superávit. Porque todo ese déficit lo había utilizado importando capital para aumentar la inversión y la productividad. Claramente hay que estabilizar el tipo de cambio nominal. En una economía como la Argentina, esto es condición necesaria. Pero no se puede hacer si yo tengo déficit fiscal o si tengo emisión monetaria. Entonces, claramente hay que erradicar la inflación, para lo cual no tiene que haber déficit, digamos, emisión, tipo de cambio estable y frenar la indexación. Argentina lo hizo 2 veces. Plan Austral duró 1 mes porque, digamos, lo rompieron con un aumento de salario. Y convertibilidad que duró 4 años. Y ahí comenzaron, digamos, a patearle en contra, digamos, a todas las condiciones estables. Luego hay que tener reglas de juego estables, creíbles y claras. Hay que tener estabilidad institucional y funcionamiento eficiente de la justicia. Estas son las cosas que hay que hacer. Esto bajaría el riesgo país y disminuye la tasa de descuento e incentiva la inversión. Esto disminuiría las políticas de stop and go y eleva el crecimiento al mejorar la productividad total de los factores.
Pero la estabilidad cambiaria exige un sistema monetario que logre en forma sustentable la estabilidad y que a la vez esté ayudado por los fondos anticíclicos. Y la política monetaria lo único que tiene que hacer es satisfacer la demanda de pesos contra la adquisición de reservas y guardar las reservas para el futuro. Si hay un incremento de la demanda de pesos, y dejen que le diga que en Japón y en China la base monetaria creció 100 veces y no hubo inflación. ¿Por qué? Porque a medida que crezco, la gente necesita más pesos para las transacciones. Y si yo tengo confianza, la gente quiere pesos. Y la manera de hacerlo no es teniendo un déficit fiscal. La manera de hacerlo es comprando reservas e ir acumulando reservas. Y esa emisión no es inflacionaria para nada. Entonces, esto es lo que se debería hacer. Ahora, con esto no basta. Esto es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que hacer reformas estructurales dirigidas a incrementar el empleo, a incrementar la inversión, a mejorar la productividad y mejorar la competitividad. Entonces hay que mejorar la contribución de la mano de obra. Hay que hacer reforma laboral. Hay que incrementar la relación entre el crecimiento del empleo y el crecimiento del PBI. Para eso se requiere blanqueo laboral, bajar los costos de emplear y reducir la conflictividad. Hay que mejorar la productividad de la mano de obra. Educación, entrenamiento y tecnificación. Hay que mejorar la contribución del estado de capital, incrementar la inversión sin deteriorar las cuentas externas. La única manera es bajando el consumo para subir la inversión. Hay que mejorar la productividad del estado de capital, hay que realinear los precios relativos y eliminar las distorsiones. Ustedes se dan cuenta que estoy diciendo con lo que hay que hacer, pero estoy diciendo básicamente lo malo que tenemos. O sea, me estoy refiriendo a la historia a través, digamos, de las cosas malas que tenemos. Y hay que mejorar la competitividad externa. Y hay que hacerlo sin romper los equilibrios macroeconómicos. Ser competitivo es que las empresas que compitan con el exterior, ya sea como exportadoras o como importadoras, ganen plata. Y para eso no hay que mirar puramente el precio relativo, sino hay que mirar todo el balance de una empresa, el llamado costo argentino. Miren algunas cosas. Esta era la carga tributaria en varios países en 1994. Miren la carga de Brasil, miren la de Alemania, y miren la carga tributaria en 2018. Miren el aumento de la carga tributaria. Pero dejen que le diga que esto es medir recaudación sobre PBI. Pero esto no incluye el impuesto inflacionario. Y esto no incluye que hay gente que no paga, por lo tanto otros tienen que pagar. Entonces, la verdadera tasa para el que paga impuesto y compite es 60%. Y tengo que competir con Taiwán, con la India, con Tailandia, que tienen costos mucho más bajos. ¿Cómo voy a hacer para competir con semejante, digamos, diferencia? Pero sigamos. Este es el gasto público comparado, 94. Miren Brasil, pequeño comentario a la par. Si ustedes toman desde 1980 para acá, Argentina y Brasil crecieron igual. O sea, no es cierto que Brasil haya crecido más que nosotros. Ahora, miren en Argentina. Si aumentamos el gasto público como locos, casi todo en consumo, subiendo la carga impositiva, sin importar lo que le pasa al sector privado en su competitividad. Comparen con Singapur y Taiwán en los niveles de gasto público. Esta es la inversión comparada. Miren la Argentina en el 2004, miren China, y miren ahora Argentina, miren Brasil, entre paréntesis, y China. Este es el consumo comparado, como porcentaje del PBI.
¿Se dan cuenta por qué Brasil y Argentina no crecen? Todo destinado a comprar votos. Este era el consumo privado en la Argentina. Y este era el consumo público. Esto es consumo privado y consumo público. Aumentamos 10 puntos del producto el consumo en relación al PBI. En un PBI que venía creciendo por los términos de intercambio. Como decía Feli Luna, el país era una fiesta. Pero el país era una fiesta todo en consumo. Era absolutamente insostenible. Pero lamentablemente todas las propuestas son exactamente iguales. Hay que aumentar el consumo. Digamos, el consumo no sube, hay que aumentar el consumo. Cuando no es eso lo que hay que hacer. Estas son las exportaciones en relación al PBI en la Argentina. Y estas son las importaciones. Ustedes van a ver la enorme caída de ambos. Claro, la política de sustitución de importaciones me baja las importaciones en el PBI. La gente no se da cuenta que eso me baja automáticamente la participación de las exportaciones. Porque como la cuenta corriente es la contrapartida de la cuenta capital, si bajan las importaciones tienen que bajar las exportaciones. Entonces lo que Argentina hizo es encerrarse en una política completamente, digamos, proteccionista, que básicamente es lo que hizo que no haya aumentos de la productividad. Y este es el resultado. Lo peor fue, digamos, hacia el 90, ahí comenzó a subir un poquitito, digamos, pero estamos lejos de lo que Argentina necesita. Argentina necesita abrirse al mundo, pero sin déficit en cuenta corriente y siendo competitivo. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos mientras tengamos la carga tributaria que le dije recién? Miren, por ejemplo, aportes y contribuciones de seguridad social, las prestaciones y el déficit. Ustedes van a ver una caída en un momento, digamos, que es cuando se privatizó el sistema, porque pasó al sistema privado. Pero miren después, agregamos 4 millones de personas sin financiamiento. Este es el resultado primario total y este es excluyendo el sistema previsional. O sea que una parte importante del déficit del sistema previsional es el principal gasto del sector público nacional. Miren arriba el total de trabajadores en la Argentina, sector público y privado, y miren el total de aportantes. Y mire cuál es la relación de aportantes a trabajadores. Y aparte de eso, Argentina es un país que se envejeció, tomó la decisión a tiempo de subir la edad jubilatoria para los hombres a 65, pero sigue con la edad jubilatoria para las mujeres a 60. Esto es parecido a lo que le pasó a Grecia. Grecia tenía un déficit fiscal y externo de 15 puntos del producto. La gente se jubilaba a los 58 años y el salario mínimo era 2 veces y media del salario mínimo en Alemania. Y le pedía a Alemania que lo ayude. Entonces Alemania le dijo, vos tenés 3 aguinaldos, yo tengo 1, vos te jubilás a los 57, yo a los 67, y vos tenés un salario mínimo que 2 veces y media el mío y querés que yo te ayude. ¿Ok? Bueno, Argentina no llega a ese nivel, pero llega bastante. Bueno, acá está dando, digamos, alguna de las formas en la cual puede comenzar a arreglarse el tema, digamos, básicamente subiendo la cantidad de aportantes con un blanqueo de la parte de aportantes. Ahora, la otra cosa que es importante es el mundo vive cambiando. Este gráfico, que es del fondo del año 97, muestra cómo al principio de los tiempos o cuando el ingreso per cápita es bajo, la inmensa mayoría de la gente se dedica a la agricultura porque es la forma, digamos, de comer. Un poquitito se dedica a servicios, es decir, a hacer el vino, a hacer el pan, la harina, al ejército, al gobierno, y
sacerdotes a rezar para que llueva. La industria es menos y servicio es menos. A medida que avanza la tecnología y el ingreso per cápita, va bajando agricultura, va subiendo industria y va subiendo servicio. Y llega un momento en el cual la industria comienza a caer su participación, la agricultura cae muchísimo, la gente ya tiene los bienes y la inmensa mayoría es servicio. En este momento en Estados Unidos el empleo industrial es 9%. El empleo agrícola es 1% y 90% de servicio. Y eso es algo inevitable. No importa lo que yo quiera hacer, eso va a pasar. Y tratar de definir un perfil productivo es lo peor que se puede hacer. Es la discusión que hay en este momento entre Mercado Libre y Globo, ¿cómo se llama? Globant, con respecto a algunas de las industrias tradicionales. Es decir, hay que tomar en cuenta a dónde va el mundo, cómo son los cambios estructurales y dejar que la creatividad privada, digamos, vaya adecuándose a esos cambios. Y para eso lo único que necesitamos es dar las señales, digamos, adecuadas y dar el marco macroeconómico de los equilibrios macroeconómicos adecuados. Entonces, cuando ustedes escuchan, y este es el último chart que tengo, cuando ustedes escuchan esto, parecería que en realidad estoy hablando de un programa futuro en lugar de mirar la historia. Pero no, estoy mostrando el porqué de la decadencia argentina. Todos los factores que involucran, todos los errores que hemos cometido y todas las cosas que hay que cambiar, que lamentablemente todo lo que hay que hacer es considerado políticamente incorrecto. Entonces, mi experiencia me dice que las reformas nunca vienen de abajo hacia arriba. Vienen de arriba para abajo, se necesita un estadista que tenga un buen diagnóstico, que consiga los apoyos y que logre convencer a la población que eso es lo mejor para el país y para ellos en el largo plazo. Bueno, no sé si cubrí con lo que ustedes querían, digamos, pero no siendo un historiador económico, traté de ponerlo en lo que yo entiendo, que son las dinámicas económicas. Bueno, doctor Argazu, muchísimas gracias. La verdad que su paseo por la historia y por los problemas recientes de la Argentina ha cubierto prácticamente todos los ítems, todos los tópicos. Muchísimas gracias por haberme invitado a ser parte de este encuentro. Un abrazo para todos los participantes y para usted en especial, doctor Argazu. Gracias a ustedes. Les decía, gracias Guillermo por la moderación, estuvo excelente, felicitaciones. Gracias doctor Argazu, muy claro, muy consistente, muy coherente, lo vengo siguiendo en otras charlas, la verdad impecable todas sus exposiciones. Creo que hay coincidencia generalizada de que eso fue así por parte de los participantes en el chat. Así que un agradecimiento especial de parte de todos nosotros y del doctor Ricardo López Murphy en particular. Invito además, antes de cerrar, para no olvidarme, a la conferencia mañana, pero también a la clase de cierre que tenemos el próximo miércoles, en la última clase del ciclo 1, donde va a estar el señor Eduardo Lázari hablando sobre patrimonio cultural, y si todo sale bien, el doctor Ricardo López Murphy va a hacer algunas palabras de cierre también. Así que los invitamos a todos ustedes.